Buenas tardes, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Feliz de poder compartir con ustedes el estudio de su Santa Palabra. En esta oportunidad me gustaría que meditáramos brevemente en una pregunta que es inevitable que durante el último mes no nos salte a la mente, no venga a colación, y es: ¿estamos en los últimos tiempos? Los invito entonces a poder meditar en esto durante esta. Para comenzar, cuando nos situamos en las semanas previas a la crucifixión de nuestro Señor, sus seguidores más cercanos, los apóstoles, comienzan ya a experimentar el miedo del cumplimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya experimentan lo que será el miedo a su partida. ¿A qué los lleva esto? El miedo a la incertidumbre, el miedo a los problemas, el miedo a la muerte finalmente, los lleva a experimentar ansiedad. Y el haber experimentado ansiedad los llevó a la necesidad urgente, una necesidad humana, de pruebas tangibles, de pruebas reales, sobre la segunda venida de nuestro Señor, que Él ya les había prometido. Y les preguntan directamente a nuestro Señor en el Monte de los Olivos. ¿Y qué le responde, entre otras cosas, el Señor? Que empero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Por qué el Señor es tan directo en decirles que finalmente la hora y el día nadie la sabe? Porque Él les explica y les dice, si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. O sea, el Señor les responde, mi segunda venida va a ser cuando ustedes no se lo imaginen. ¿Por qué? Porque si supieran cuándo voy a venir, estarían preparándose en ese momento. ¿Ya? Eso nos haría inevitablemente caer en un enfriamiento previo. Eso haría que el padre de familia durmiera y cuando se acercara la hora en que va a venir el ladrón, se despierta, pone la alarma y vela. Por eso el Señor les dice, pero no, ustedes estén apercibidos siempre. Velen siempre en oración porque no saben cuándo voy a volver. Eso le responde. Pero, para calmar su ansiedad, entendiendo de que humanamente ellos se sentían desesperanzados, Él les menciona algunos hechos que ocurrirían previo a que Él volviese. ¿Ya? Algunos hechos, para calmar su ansiedad, para servir de prueba. Analicemos entonces las señales de los últimos tiempos. Para poder explicar bien, este estudio no pretende ser un estudio cabal de los últimos tiempos. Hay una palabra que analiza el estudio de los últimos tiempos, que es la escatología. Esta oportunidad no busca ser un estudio exhaustivo, ¿ya? Es mucho más profundo. Solamente vamos a analizar algunos puntos específicos y en esta ocasión vamos a utilizar el sermón en el huerto de los olivos, ¿ya? Mateo 24. Entonces el Señor dice así: y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Les recomiendo, si tienen su Biblia ahí cerca, poder dejar abierta en Mateo 24, porque hoy día vamos a analizar estos versículos. Mateo 24, del 1 al 14. Para poder entonces
poder analizar estos versículos. Mi pregunta es, ¿experimentamos un énfasis en estas señales? ¿Experimentamos realmente un énfasis en estas señales? Para poder iniciar una respuesta a esta pregunta, traigo a colación esta comparación. Esta imagen que ustedes están viendo representa, según yo, una manera rápida, al mundo. ¿Ya? Esta es una bandera, por así decirlo, una bandera del mundo. Si esta bandera representara la superficie total del mundo, nuestra realidad chilena es de este tamaño. ¿Ya? ¿Qué quiero explicar con esto? Que nuestra perspectiva es enana. Lo que está pasando acá en Chile es enano. El mundo, la tierra donde existen seres humanos es del porte de esa bandera. Y la banderita de Chile es el tamaño de nuestro país. ¿Ya? Entonces nuestra perspectiva es muy limitada, muy limitada. ¿Cuánto más si analizamos desde la perspectiva del tiempo? Desde Pentecostés hasta ahora, el tiempo que ha pasado es del tamaño de ese reloj. ¿Ya? Y si utilizamos la vida de un ser humano a día de hoy, como 80 años, en promedio, nuestra vida sería de ese tamaño, de ese relojito. Entonces, si ustedes utilizan estas dos imágenes, nuestra limitada perspectiva no nos permite analizar el todo, no nos permite analizar las señales, porque solamente nuestra visión da hasta el tamaño de la banderita de Chile. Y nuestra vida, nuestra experiencia de vida, nos da solamente el tamaño de ese relojito. Pero la historia ha sido mucho más grande. Y el mundo es mucho más grande. Entonces es necesario analizarlo de una perspectiva aún mayor que mi experiencia solamente. Comencemos entonces. Señales de los últimos tiempos. Primero, falsos cristos. Es necesario entender que los falsos cristos ya existían en los tiempos bíblicos. En Hechos 21:38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4.000 hombres salteadores? Cuando hablamos de los falsos cristos, son personas, mayoritariamente de origen judío, que se hacen llamar Cristo, ¿ya? Que dicen, soy Cristo, volví. Y el primer caso que encontramos, según Flavio Josefo, un historiador judío, fue aquel egipcio del que habla Hechos 21. Este fue un líder revolucionario que llevó a 30.000 judíos a que lo siguieran al desierto, pero batallaron y fueron masacrados por los romanos. Lo persiguieron a él, pero finalmente escapó, y entonces fue y se escondió con unos pocos de sus seguidores. Y esto es lo que nos habla Hechos 21. Ese fue el primer falso Cristo y que lo evidenciamos en la misma Biblia. Luego tenemos el 135 después de Cristo, un líder militar, Simón Bar Kokhba, que los líderes judíos lo utilizaron a él para decir, ven, este será el Mesías, este es realmente el Mesías. Fue un líder militar. Y más adelante, en 1676, Shabbatai Zevi, otro líder, ahora no tan militar, sino que más religioso, intentó decirle a sus seguidores, yo soy el Cristo que he vuelto. ¿Ya? Entonces los falsos cristos han existido desde siempre, inclusive desde los tiempos bíblicos. En segundo lugar, guerras y amenazas de guerras. ¿Ya? Guerras y amenazas de guerra. Y ahora remontémonos al primer siglo, años 70 después de Cristo, la invasión, sitio y destrucción romana a Jerusalén. 1.000.000 de judíos muertos. Jerusalén destruida. ¿Ya? Guerras y amenazas de guerras. La rebelión de Anluan en China, el siglo VIII, 36 millones de muertos. Las campañas mongolas, un imperio gigante que duró por más de 2 siglos. Específicamente en el siglo XIV, 50 millones de muertos. La conquista Ming a la dinastía Ding, siglo XVII, 25 millones de muertos. La rebelión Taiping, siglo XIX, 70 millones de muertos. Y ahora más actual, las dos guerras mundiales, siglo XX, 100 millones de muertos. ¿Ya? Si se fijan ustedes, guerras y amenazas de guerra variadas, con millones de muertos, y proporcionalmente a la población que existían en esas épocas, mucho más destructivas. ¿Ya? Ahora analizamos las guerras mundiales con 100 millones de muertos, con una población que superaba los 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Para la época de la rebelión de Anluan, donde murieron 36 millones, la población escuetamente superaba los 200 millones. ¿Ya? Entonces, en proporción, eran guerras desastrosas. En tercer lugar, pestilencias. En pestilencias, también esta palabra la podemos traducir de otra mejor forma como enfermedades o como pestes. ¿Ya? Y esta es finalmente, yo creo que es la señal que nos lleva a este estudio. Coronavirus.
enfermedades. El Señor dijo que la prueba de su segunda venida eran las pestilencias, las enfermedades. Y cuando escuchamos coronavirus y vivimos lo que estamos viviendo, es inevitable no pensar en los últimos tiempos. Analicemos entonces las pestilencias. Analicemos las principales epidemias versus las más actuales. ¿Ya? Yo traje algunas que son las principales según la cantidad de muertos en proporción a la población de ese momento. La primera peste bubónica del siglo VI, la peste negra del siglo XIV, la viruela en el siglo XVI, la gripe española hace casi un siglo, el SIDA desde 1981 hasta la época, el ébola y finalmente el coronavirus. La primera peste bubónica, 50 millones de muertos en el siglo VI. La peste negra, siglo XIV, 200 millones de muertos. La viruela en el siglo XVI, 56 millones de muertos. La gripe española, hace 100 años, 50 millones de muertos. El SIDA, desde 1981 hasta la época, 35 millones de muertos. El ébola, 11.300 muertos. Y el coronavirus, a fecha de hoy, 14 de abril, 121.897 muertos. ¿Ya? Para que tengamos un poco de perspectiva. Pudimos haber nacido la primera mitad del siglo de 1900, por ende no alcanzamos a conocer ni siquiera la gripe española. ¿Ya? Para que podamos ver que nuestra perspectiva vaya más allá, que hubieron epidemias muchísimo peores sobre la faz de la Tierra. En tercer lugar, hambres. Cuando analizamos la profecía del Señor en el Monte de los Olivos y habla guerras, rumores de guerras, y consiguiente llama pestilencias y hambres, es inevitable comprender el sentido en que el Señor da este orden, porque luego de una guerra viene la inevitable hambre y los cuerpos muertos producen pestes. ¿Ya? Por eso este orden. De aquí quise poner una profecía de Jeremías, una profecía del profeta Jeremías en Lamentaciones. Dice, más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, fueronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Lamentaciones 4, del 9 al 10. Esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato y un cumplimiento secundario. Su cumplimiento inmediato fue en el sitio de Nabucodonosor a Jerusalén. ¿Ya? Lean Lamentaciones 4, por eso le llama el profeta llorón, porque las cosas que experimentó eran terribles. Entre otras cosas menciona esto, que les acabo de leer. Pero el cumplimiento secundario de esta profecía se dio en el sitio de los romanos a Jerusalén y a Masada. La fortaleza de Masada queda a unos 40 kilómetros al sur de Jerusalén, una fortaleza, un palacio de Herodes, ¿ya? Y se utilizó como el último bastión judío en la invasión romana, por su posición estratégica en un monte. El relato de este sitio lo encontramos en el historiador que ya le mencioné, Flavio Josefo, 70 después de Cristo, donde no solamente el hambre fue terrible y las pestilencias fueron terribles, sino que inclusive cayó en el canibalismo el pueblo de Israel, en el suicidio colectivo el pueblo de Israel, con tal de que los romanos no los tomaran. ¿Ya? El hambre fue terrible, inclusive cayendo en lo que menciona aquí Jeremías. Otras hambrunas. La hambruna romana en el siglo V, 80% de la población muerta. La hambruna maya, acá en América, el siglo IX, 1 millón de muertos. La hambruna en Kanki, Japón, siglo XIII, un poquito más adelante, 2 millones de muertos. La gran hambruna en Europa, en el pleno siglo XIV, 7 millones de muertos. La hambruna rusa, siglo XVII, 2 millones de muertos. La hambruna en Chalisa, India, siglo XVIII, 11 millones de muertos. 4 hambrunas en China que se aglomeran porque fueron durante el mismo siglo, en el pleno 1800, 45 millones de muertos. Y ahora el siglo pasado, la gran hambruna china, 43 millones de muertos. ¿Ya? 43 millones de muertos. Esas son las hambrunas más grandes que ha conocido nuestra humanidad desde nuestra era actual, desde el nacimiento de Cristo hasta la fecha. Siguiente, terremotos. Cuando analizamos los terremotos es inevitable nosotros como chilenos sentirnos parte de esto, como que podemos hablar con convicción de esta señal de los últimos tiempos. Los registros existen desde 1800, ya no hay formas de medirlo anteriormente, de una forma objetiva, solo desde 1800, de los cuales el terremoto más devastador fue el de Valdivia. Pero también existen registros literarios sobre ciudades devastadas, poblaciones reducidas o exterminadas, tsunamis, explosión de volcanes, etc.
Los registros más antiguos son del 3000 a.C. ¿Ya? Existió en Asia, en Europa, en Grecia, en Roma, etc. Terremotos terribles, con una cantidad de muertos muy superior al lado de los terremotos actuales y la destrucción muy superior a la que conocemos actualmente. Señales de los últimos tiempos. La persecución de los cristianos. La persecución de los cristianos es inevitable analizar los primeros 300 años, que fue la peor persecución, porque porcentualmente la iglesia estaba recién partiendo. Podríamos decir que la iglesia era un niño pequeño. Muy poquitos cristianos todavía. Y fue terrible la persecución. Porcentualmente intentaron exterminar a la iglesia, que no lo lograron por la mano de nuestro Señor, donde la costumbre era persecución, tortura y muerte. Y a nuestra mente viene ahora, luego de la época de Semana Santa, las películas que más de alguno habrá visto sobre la muerte de los cristianos en el Coliseo romano. Luego la época de la Inquisición donde la persecución a nuestros hermanos fue variada, entre otros muchos grupos contrarios a la Iglesia Católica, a nosotros, los protestantes. ¿Ya? Y yendo más adelante, siglo XIX y siglo XX, se estima que aproximadamente 45 millones de cristianos han muerto en manos de regímenes militares, políticos y religiosos. ¿Ya? La persecución de los cristianos ha sido terrible y porcentualmente la peor fue durante los primeros 300 años de la mano del Imperio Romano. Señales de los últimos tiempos. Muchos abandonarán la fe. Abandonar la fe. Históricamente siempre han existido quienes abandonan su fe. Por algo Pedro nos escribe. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. Pedro ya le pasaba eso. Personas que habían recibido el santo mandamiento, pero se volvían atrás. Abandonaban su fe, apostataban la fe. De ahí viene la palabra apostasía. Y utiliza la imagen de un perro que vomitó y vuelve a comerse su vómito. O un cerdo que fue lavado, pero se vuelve al barro. Si analizamos la apostasía durante la época de nuestra iglesia, es inevitable analizar los primeros 14 siglos, donde la iglesia nació y se fue pudriendo de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito. Al principio toda escoba nueva barre bien, pero 14 siglos donde se fue pudriendo, pudriendo y pudriendo, apostatando. Luego de la reforma, gran reforma, necesaria reforma, pero una consecuencia negativa fue que volvió la Biblia a nuestras manos y eso se entregó para que cualquier persona la analizara como quisiera. Lo que le llamamos la libertad de estudio, libertad de lectura y de estudio. ¿Qué pasó con esto? Que proliferaron las sectas. A época de hoy no tengo el número exacto, pero los más pesimistas, los más exagerados, estiman en 33.000 las variaciones doctrinales que nacieron a partir de la reforma, de los cuales podemos llamar a muchos hermanos, pero una gran mayoría que no son hermanos, son simplemente apóstatas. Y en los últimos 2 siglos, la apostasía ha liderado a nuestra iglesia en cuanto al liberalismo y el agnosticismo. ¿Ya? El liberalismo es mezclar nuestra concepción secular y adaptar los principios del mundo a la iglesia. Y el agnosticismo es lisa y llanamente decir no estoy convencido de la existencia de Dios, no tengo conocimiento para asegurarlo y alejarme. ¿Ya? Muchos abandonarán su fe. Los falsos profetas. Aquí no hay que confundir a los falsos profetas con los falsos cristos. ¿Ya? Los falsos profetas, también llamados falsos maestros, es quien dice yo hablo en el nombre del Señor y enseña un evangelio distinto, del cual Pablo dice, aunque sea un ángel, si es un evangelio distinto, maldito, anatema. ¿Ya? Esos son los falsos profetas, no un falso Cristo, que es lo que ya analizamos delante. Los falsos profetas son finalmente los líderes de la apostasía como movimiento, que no hay que confundir con la apostasía personal. Si yo apostato de la fe, si yo me alejo de la fe, soy como un cerdo que se vuelve al barro, pero en forma personal. Pero cuando hay un líder que convence a gente para que se vuelva al barro, ese es un falso maestro, un falso profeta. ¿Ya? Lo hemos tenido en toda la historia. Siglo I, siglo III, siglo XIV, siglo XVIII, en la actualidad, siempre hemos tenido falsos profetas entre nosotros. Señales de los últimos tiempos, gran maldad en el mundo, como en los tiempos de Noé. Y aquí es donde decimos, estamos como en los tiempos de Noé, el Señor viene, estamos en los tiempos de Noé, el Señor viene. Como si la maldad en nuestra época fuese terrible y no hubiese vuelta atrás. Cuando analizamos nuestra visión moral y bíblica de la sociedad, nos escandalizamos de muchas cosas. Podemos nombrar la homosexualidad, el aborto, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo una época en que estas cosas no se veían de forma negativa, sino que eran aceptables o deseables. ¿A qué quiero llegar con esto? En que la maldad es un poco difícil
medirla en términos objetivos. Pero sí hubieron épocas donde lo que concebimos ahora malo, sí se aceptó como bueno. ¿Ya? ¿Se puede medir la maldad? Los griegos y los romanos, en los primeros siglos, la homosexualidad, la zoofilia y la pedofilia, donde las últimas dos son penadas como un crimen por la ley civil, la primera no, ellos no solamente la aceptaban, sino que la deseaban. Cualquier hombre que tuviese dinero, un estatus militar, estatus político alto, deseaba una relación homosexual. No para casarse, pero sí para experimentar el amor pleno. Era deseable. Los vikingos en el siglo VIII, ellos concebían el asesinato o el sacrificio de humanos como honorable. No aceptable, sino que honorable, deseable. Más adelante, el siglo XIII, el siglo de las luces, la época de la Ilustración, nace el humanismo, donde finalmente Dios es revocado de su lugar y es puesto al hombre como líder de todo. ¿Ya? Ahora vemos las consecuencias, pero fue en pleno siglo XIII que nació esto. Y en el siglo XVII, la idea de una raza superior al resto, inclusive sin alma, ¿ya? Se consideraba indígenas, negros, inclusive mujeres, como seres sin alma, seres inferiores. La imagen que aquí yo adjunto es de un zoológico en Bélgica que se mantuvo hasta a inicios de 1900. Un zoológico donde los indígenas o los negros eran puestos como un zoológico. La maldad ha experimentado pics durante la historia humana, ya inclusive peores. Si hubo un momento para creer que fueron los tiempos de Noé, han habido varios momentos de la historia que hemos podido decir sí, son los tiempos de Noé. Épocas terribles. A raíz del enfriamiento, a raíz de la multiplicación de la maldad, viene el consiguiente enfriamiento del amor cristiano. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, como la maldad se multiplica, nosotros nos empezamos a enfriar, como señal de los últimos tiempos. Es difícil medirlo, la verdad es difícil medir en qué momento ha sido más alto el enfriamiento del amor cristiano. La verdad es que la humildad nos debería llevar nosotros, como Pablo, a decir que de los pecadores soy el peor. ¿Ya? La humildad debería llevarnos a concebirnos a nosotros mismos como los más fríos de toda la historia de la Iglesia. Pero analicemos un poquito la historia de la Iglesia de los últimos 2000 años, donde hubo épocas donde el amor cristiano ha pasado desapercibido, se ha enfriado tanto que es como que no existiera. Primero, se pegó la Iglesia 14 siglos donde algunos bastiones de doctrina pura se mantuvieron, pero la Iglesia en general se pudrió. El amor cristiano estuvo tan frío que dio lugar a la apostasía generalizada, tanto así que la Iglesia, pese a lo que quería Lutero, ya no se podía arreglar desde adentro, fue necesario separarla, crear una nueva, volver a su forma, reformarla. Luego nos vamos más adelante a la guerra civil en Estados Unidos, los confederados, la confederación representada por los blancos supremacistas, entre los cuales destacó la Iglesia. Hermano, la Iglesia cristiana fueron de los grandes líderes confederados que entre otras cosas defendían la esclavitud, ¿ya? No solamente silenciaba, sino que era promotora de la esclavitud. Nos vamos ya a este siglo, pleno 1939-1940, el silencio de la Iglesia frente al nazismo, frente al fascismo italiano, frente a las dictaduras en general. El silencio de la Iglesia. Hay muchos casos de grandes cristianos predicadores que le hicieron frente a esto, que predicaban fervientemente y fueron encarcelados o muertos. Pero la Iglesia en general tuvo un silencio sepulcral, un silencio terrible, un enfriamiento cristiano terrible. Y ya nos vamos a la actualidad, el enfriamiento cristiano ha llegado a tal que se ha politizado, que al final es difícil darse cuenta dónde termina la Iglesia y empieza la política, donde los Te Deum parece un show, parece más Morandé con compañía que un culto cristiano. Y eso es un enfriamiento terrible, porque la maldad se multiplicó. Y por último, la señal de la expansión del Evangelio por todo el mundo. Y aquí les invito a ver un video bien interesante. Si ustedes se fijan, el blanco es el crecimiento de la cristiandad. Los primeros 300 años creció muchísimo. Porcentualmente partió esto en Jerusalén, pero debido al Imperio Romano se expandió muchísimo. Muchísimo. La explosión, los primeros 3 siglos, fue la explosión más grande del Evangelio por todo el mundo. Porque es lo que ellos conocían. Porque ellos estaban muy limitados en personas y en medios. Tenían muy poca tecnología, muy pocos medios de transporte y existía mucha persecución y eran pocos cristianos y aún así se esparció muchísimo. No lo podemos comparar con nuestra época actual, donde nuestros medios son casi limitados, donde la tecnología es un montón, donde los cristianos están en casi todo el mundo. Es verdad que ahora vamos llegando a muchas más partes, pero si lo analizamos en proporción, guardando las proporciones, el crecimiento de los 300 años fue mucho más grande. Recién en el 1000 después de Cristo empezó a llegar ya a la Asia lejana,
porque no conocían Asia, no sabían que existía. Recién con Marco Polo empezaron a conocer algunas especies, pero los misioneros llegaron allá. En 1500 ya empezó a llegar a ciertas partes de Groenlandia, a ciertas partes de Rusia del Norte, a ciertas partes de África más al sur. En el 1700 ya el cristianismo llega a toda Rusia. Y recién ya a mediados del 1700 llega finalmente a América. ¿Ya? 18 siglos para llegar a América, el Evangelio. Y ahora ya finalmente el último crecimiento, donde finalmente el cristianismo se ve limitado por el Islam y el comunismo, por regímenes militares y regímenes religiosos. ¿Ya? Pero la expansión del Evangelio por todo el mundo, en cantidad ha sido mucho más grande ahora, pero guardando las proporciones, la expansión fue mucho más grande en los primeros 3 siglos de la Iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la segunda venida? Ya hemos visto las señales de los últimos tiempos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la segunda venida? Para poder analizar nuestra actitud, vuelvo a lo mismo que les decía adelante. ¿Es nuestra experiencia personal suficiente para juzgar las señales? ¿Lo que yo conozco, lo que yo he vivido, lo que yo he visto es suficiente? La verdad es que no. La verdad es que no. Es necesario investigar, es necesario leer, es necesario conocer el testimonio de más hermanos, es necesario conversar con un hermano en un congreso para poder darse cuenta que la persecución en Singapur es terrible. La persecución en China es terrible. Y ahí se me abren los ojos. Es necesario leer un libro de historia para darme cuenta que las hambrunas y las guerras han sido mucho peores en otras épocas. ¿Ya? Nuestra experiencia personal no es suficiente para juzgar las señales. Es necesario más. Siempre a la luz de las Escrituras. Siempre a la luz de las Escrituras, sin torcerla. Una actitud que podemos tener frente a la segunda venida es la más natural y la más común que se ve en estos tiempos, que es de afán, de ansiedad y miedo. ¿Pero qué nos dice el Señor? Por nada estéis afanosos. ¿Ya? Por nada estéis afanosos. Lucas 21-26, el Señor hablando sobre su segunda venida, habla sobre el temor y la expectación, el miedo. Pero ¿saben quiénes son los que experimentan temor y miedo? Los inconversos. Lucas 21-26, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán como ellas. Los hombres se llegan a secar, los hombres se mueren de miedo, ya no saben qué hacer por causa de temor, ansiedad y miedo a la segunda venida. No sé si ustedes recuerdan, yo crecí bajo el amparo de 2 películas, varias más, pero 2 películas que recuerdo, que es como Ladrón en la noche y Dejado atrás. Y debo decir que yo como niño, a mí lo único que me causaba era terror. Terror. Porque yo no deseaba urgentemente la venida de nuestro Señor. Yo tenía miedo de que llegando a mi casa mis papás no estuvieran. Que el Señor me había dejado atrás. Lo único que me causó el sinnúmero de predicaciones y el sinnúmero de películas que me hacían ver, en la iglesia inclusive, fue miedo, fue ansiedad. Pero ¿saben quiénes sufren con esto? Son los inconversos. Tanto así que han agarrado a la Biblia porque están tan desesperados por saber cuándo viene el Señor, tienen tanto miedo de saber cuándo viene el Señor, que han agarrado a la Biblia y han creado un código secreto de la Biblia para descubrir el mismo día en el que viene. ¿Quiénes son los que más miedo tienen, los que es urgente saber cuándo viene, los que lo único que quieren es descifrar las señales para saber cuándo viene el Señor? Son las sectas. Son las sectas, ¿ya? Los inconversos se mueren de miedo ante la inminente venida del Señor. Por otro lado, ¿qué nos queda a nosotros? Con amor y esperanza. Nuestra actitud frente a la segunda venida debe ser de amor y esperanza. ¿Por qué? Porque el ejemplo mejor nos lo dieron los discípulos, que esperaban con amor la segunda venida. De aquí quiero que hagamos una pausa para que pongan harta atención a esto. Los discípulos estaban viviendo los últimos tiempos. Los discípulos estaban viviendo los últimos tiempos. Pablo lo expresa así a los romanos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Pablo, primer siglo. La noche está avanzada y se acerca el día de la vuelta de nuestro Señor. Pablo a los hebreos. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Pedro, en el libro de Hechos, la gran predicación en pleno Pentecostés. Y serán en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Pedro estaba hablando de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Pero, ¿cómo se refiere a esos momentos? Como los postreros días.
¿ya? Como los últimos días. O sea, Pedro está diciendo, estamos en Pentecostés, predicando y estamos en los últimos días. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Pedro. Jacobo, el apóstol Jacobo, Santiago. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Con amor estaban viviendo los últimos tiempos, porque la venida del Señor se acerca. Y Juan, el gran Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también el presente han comenzado a ser muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Los falsos cristos, los que se levantan como un falso cristo, el anticristo, ya existían en esos tiempos. Y Juan lo dice así, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Ellos con amor ya estaban esperando la venida de nuestro Señor, porque sabían que estaban en los últimos tiempos. La iglesia, por más de 2000 años, espera deseosa su segunda venida. La espera deseosa. Pablo a Tito le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Analizando estas palabras del Señor a través de Pablo a Tito, nuestro amor a Cristo nos hace desear su segunda venida. El Señor se fue en las nubes volverá, de la misma forma en que se fue va a volver. Pero la gracia de Dios manifestada en Él es que deseamos su segunda venida, ¿ya? Lo primero. Segundo, mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Renunciar a la impiedad y los deseos humanos, limpiándonos de todo lo que no es del Señor, porque todo lo que no es del Señor es enemistad con el mundo, y el que ama al mundo tiene enemistad con el Señor. Debemos limpiarnos de esto, debemos santificarnos. Debemos vivir en justicia y piedad, mostrando fruto del Espíritu Santo, reconociendo de que somos hijos del Señor, vivir en justicia y piedad para con todos. Recordemos que la completación de la ley, el resumen, el sumario de la ley es el amor al prójimo. Debemos ser justos y debemos ser piadosos. ¿Por qué? Porque debemos de esta manera aguardar la esperanza bienaventurada. A eso se refiere Tito. ¿Qué amor más grande? ¿Qué ansiedad o qué miedo vemos en estas palabras? Ninguno. Vemos un amor, un deseo tremendo como el que tenía Esteban cuando era apedreado. No tenía ansiedad, no tenía miedo. Se sostuvo como viendo al invisible, porque en pleno dolor él solo miraba a su Señor. Como Pablo le escribe a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada. De otra forma que lo podemos decir, el feliz cumplimiento de nuestra esperanza. La bendita promesa de su venida. Aguardar ese maravilloso día. Conclusión. ¿Estamos en los últimos tiempos? La pregunta de este estudio, sí, pero lo hemos estado desde los últimos 2000 años. Desde los últimos 2000 años hemos estado. Desde Pentecostés hemos estado en los últimos tiempos. Así lo expresó Pedro, así lo expresó Juan, así lo expresaba Jacobo, así lo expresaba Pablo, etc. La historia, ¿cómo entendemos esto? La historia bajo Dios es lineal. Tenemos un inicio y tenemos un fin. ¿Ya? Nosotros fuimos creados a imagen de nuestro Señor y nuestro fin es la vida eterna o la muerte eterna. Efectivamente, luego de Pentecostés hemos estado en los últimos tiempos. Desde la eternidad el hombre fue creado, hubo una época muy grande, pero desde Pentecostés ya empezaron a correr los últimos tiempos. Desde nuestra perspectiva tan limitada, decir los últimos tiempos son 2000 años es descabellado, pero dentro de la historia que el Señor nos ha dado como seres humanos, estamos en los últimos tiempos. Los últimos 2000 años hemos estado en los últimos tiempos. Y como lo veíamos detalladamente, las señales que muchos dicen son los últimos tiempos, han sido constantes durante los últimos 20 siglos. Han sido constantes, ¿ya? No han habido pics en los últimos 100 años. Las señales han sido constantes. Las señales ya los vivían los apóstoles. Las señales plenas ya las vivieron en el sitio de Jerusalén 70 después de Cristo. El cumplimiento de muchas de sus profecías se cumplieron en Jerusalén. Y las pruebas, las señales se han ido cumpliendo durante estos últimos 2000 milenios, porque estábamos y estamos en los últimos tiempos. ¿Qué nos queda? Como Juan, al final del libro del Apocalipsis, Jesús nos dice, sí, vengo pronto. Nosotros responderemos con ansiedad, responderemos con miedo, responderemos con falsos cálculos, responderemos con amarillismo apuntando a las noticias. No, responderemos con la palabra del Señor en nuestros corazones, diciendo amén, sea así, ven, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.